Entiendo que hay gente que va sumando recién, digamos, en forma sincrónica en esta clase, así que bienvenidos. Y al resto, bueno, espero que lo que hayan visto hasta ahora genere, al menos sea disparador para generar nuevos planteos, digamos, en lo que es la vialidad en la que estamos trabajando. Hoy vamos a hablar de lo que es producción de áridos y la persona que va a darles la charla es Demian Palumbo, es ingeniero industrial de la Facultad Regional Avellaneda y está realizando su tesis doctoral en el LEMAC con una beca de la UTN. Como se ha dicho por ahí, o si no lo destaco, las becas doctorales de UTN permiten luego a la persona que está haciendo su tesis incorporarse como profesor adjunto con una dedicación exclusiva dentro de la asignatura en la que fue nombrado mientras estaba haciendo su tesis doctoral. Particularmente el tema de tesis de Demian tiene que ver con la producción de áridos para todo lo que sea diferentes tipos de mezclas en las cuales se utilizan los áridos, como pueden ser estabilizaciones granulares, hormigones, mezclas asfálticas, balastos de ferrocarril, digamos, diferentes usos que los áridos pueden tener. Y Demian está enfocado al proceso de producción, por lo cual el LEMAC tiene de hace muchos años un acuerdo con una de las canteras productoras de la provincia de Buenos Aires, en la zona de Sierras Bayas o La Barría, Cantera Piatti, que apoya estas tesis doctorales, o sea, las tesis doctorales pueden hacerse en conjunto con el sector privado, con la industria, y dentro de nuestros objetivos es que esas tesis también impacten en el sector productivo y no queden solamente en el ámbito académico. Así que particularmente el acceso a esa planta le ha permitido a Demian, a esa instalación de trituración, que no es solo en un solo lugar, le ha permitido ajustar el tema de tesis en forma específica a un modelo de producción. Bien, nuevamente bienvenidos y cualquier consulta entonces ahí, como dijo Nacho, la hacen por el chat. Adelante, Demian. Bueno, gracias Gerardo, gracias Nacho. Buenos días a todos. Ya voy a empezar a compartir pantalla. Un segundito. Lo que les pido es que me avisen si se ve. Se ve perfecto, se Bien. escucha bien. Buenísimo. Bueno, ahí se ve en pantalla grande, ¿no? Sí, sí, exactamente. Listo, gracias Nacho. Bueno, como dijo Gerardo, vamos a ver la producción de agregados para uso vial. Vamos a enfocarnos un poco en la parte de trituración, pero bueno, vamos a hablar de todo el proceso en general. Estos son algunos de los temas que vamos a ver hoy. Vamos a ver agregados, el procesamiento de los agregados, una reseña histórica de las trituradoras que vamos a encontrar hoy en día en el mercado, plantas fijas y móviles, diferencia entre este tipo de plantas y las ventajas de cada una. Tipos de trituradoras, acá ya vamos a entrar más en detalle en las trituradoras, vamos a explicar un poco cómo funcionan cada una. Y después vamos a entrar un poco en el tema de relación de reducción,
Después vamos a ver el rendimiento de las trituradoras. Y por último vamos a entrar ya en el tema de mi tesis, en la optimización de la calidad del agregado a partir del procesamiento de los mismos. Bueno, para arrancar, ¿qué son los áridos? Acá les dejé un par de definiciones que encontré del tema y que, bueno, si quieren después las pueden leer. Pero, para tener una idea, un árido, un agregado natural, es un material granular con un origen geológico conocido, que a partir de un proceso tecnológico puede tener una morfología, una granulometría, que le permite ser apto para un uso como material de construcción. ¿Sí? Tenemos los agregados, los podemos clasificar. Un tipo de clasificación que hay, pues hay distintas clasificaciones, pero una es clasificarlo por si es natural, que pueden ser los cantos rodados o el material más fino arenas, los naturales triturados, que a nivel grueso es piedra partida y como finos arenas de trituración, y artificiales, que son algún rezago de industria, por ejemplo, escoria, de alto horno, cascotes o poliestireno expandido. Ya dentro de la ingeniería civil, los agregados, como pueden ver, adquieren una gran relevancia. Por ejemplo, para mezclas asfálticas van a ocupar el 90-95% en peso de la mezcla. Para hormigones, en cambio, aproximadamente un 75% en peso. Esto los vuelve sumamente importantes y, a pesar de esto, no son materiales que tengan tanto control quizás como deberían tener. Y en particular, esto se extiende a las canteras, donde son muy pocas las que tienen instrumental para poder hacer ensayos, por ejemplo, de gajosidades, agujas, resistencia al desgaste, cosas mínimas que se le debe hacer a estos materiales. Bueno, ya entrando un poquito para entender cómo es el procesamiento y después ver todo lo demás en detalle, les voy a explicar un poquito cómo es el procesamiento netamente. Acá yo no sé si me ven el mouse, pero les voy a ir guiando un poquito con el mouse. Llega un camión volcador o dumper que trae el material directamente desde el frente de explotación y lo va a volcar sobre una tolva que lo va a dirigir a la trituradora primaria, vamos a llamar. En este caso es una trituradora de mandíbulas, pero bueno, puede haber distintas trituradoras en esa instancia de trituración. Después ese material se dirige a distintos sectores de la planta de procesamiento por medio de cintas transportadoras, que son estas que ven acá, y el material va siendo depositado en distintos acopios. ¿Sí? Este es el acopio que forma la trituradora primaria, esta. Y a partir de acá, el material se mueve en distintas etapas de trituración, una segunda etapa de trituración acá, y una tercera etapa de trituración acá, que puede generalmente estar formada por trituradoras de cono o impactores en una etapa terciaria. Y bueno, el material se va dirigiendo en este sentido a la trituradora secundaria, después de la trituradora secundaria va a pasar por unas zarandas, que lo que van a hacer es clasificar el material en distintos tamaños, como pueden ver acá. De acá se dirige a una nueva tolva, que esto lo que va a hacer, como vamos a ver más adelante, es mantener un flujo lo más continuo posible a la trituradora terciaria, para que la cámara de trituración se mantenga llena y dé un mejor resultado de calidad en el material final. ¿Sí? Acá está llegando el último filón de material que produce la trituradora terciaria. Bueno, esto para que tengan una idea nomás de cómo es el procesamiento en una planta fija. Vamos a ver un poquito qué equipos componen la etapa de procesamiento. En primer lugar necesitamos transporte dentro de la planta. Como pueden ver, acá tenemos unas cintas transportadoras que generalmente se van a usar en la parte de la etapa de procesamiento para dirigir el material entre una trituradora y otra, o de una trituradora a una zaranda.
pero también en algunos casos son utilizados para llevar el material desde el frente de explotación hasta la planta de tratamiento, ¿sí? Hay de hasta 30 kilómetros cintas transportadoras, pero quizá lo más común es ver movimiento desde el frente de explotación hacia la planta de procesamiento por medio de camiones volcadores o AMPAs, que son estos que vemos acá. Que hay de distintos tamaños, este es un ejemplo de uno de los más grandes, y no todas las canteras lo tienen acá en Argentina, estos equipos. Como pueden ver, el material se carga con una paramecánica directamente sobre el camión, y el camión lo va a llevar a la planta de tratamiento. Ahora sí. Bueno, sí. Después vamos a tener otro equipo importante dentro de la planta de procesamiento, que son los alimentadores. En el esquema que vimos al principio no lo vimos, pero bueno, generalmente vamos a necesitar de estos equipos para mantener el flujo de material dentro de la planta, ¿sí? Por ejemplo, debajo del acopio de la trituradora primaria va a haber siempre un alimentador que va a dirigir el material hacia la cinta transportadora para alimentar las etapas posteriores del proceso. ¿Cómo vamos a elegir estos alimentadores? Vamos a necesitar saber la gradación del material que va a alimentar, la capacidad de alimentación que va a tener el alimentador, el tipo de material y sus características, si requiere separación o no, y si es portátil o fijo. Bueno, esto último, si es portátil o fijo, vamos a ver que hay plantas móviles o fijas, y por eso va a haber algunos que van montados sobre orugas para poderse mover a la par de la trituradora, ¿sí? Después, si requieren separación o no, acá vemos dos ejemplos, uno con separación y otro sin separación. Este que tiene separación se llama alimentador de tipo Grigg. Va a provocar que el material se mueva por vibración, como pueden ver acá, y por medio de esta criba se va a hacer una primera separación. Va a separar más que nada el material grueso del fino, ¿sí? Para evitar que ingrese a etapas posteriores del circuito de trituración material en exceso de material fino. Después este es un alimentador de placas y tiene un movimiento como una cinta transportadora, y es para trabajo más pesado. Acá se va a mover un primer material de ingreso a la planta, por ejemplo. Hay distintos tipos, y bueno, va a depender, como dijimos, del tipo de material que tiene que tratar y bueno, y las capacidades en la elección de cada uno de ellos. Después las zarandas, es uno de los equipos también más importantes dentro de la planta de trituración, porque van a permitir la clasificación del material producido en distintas granulometrías, dependiendo del material que esté comercializando la cantera. ¿Cómo los podemos clasificar? Por ejemplo, por su movimiento, si son estacionarias o vibratorias. Acá tenemos una foto de una zaranda estacionaria, que lo único que hace es tener una rejilla y una pala mecánica, por ejemplo, está descargando el material sobre la zaranda y va a producir una separación. Después tenemos zarandas vibratorias, que son estas que están acá, o esta. Pero la diferencia con las zarandas estacionarias es que estas, por medio de un motor, van a producir una vibración en el equipo que va a hacer que el material vaya descendiendo y se vaya clasificando, ¿sí? Después las podemos clasificar por su posición, si son inclinadas o horizontales. Esta es una zaranda inclinada, esta es una zaranda horizontal. La diferencia más que nada va a ser la velocidad con que se mueve el material sobre la zaranda. Eso va a afectar la capacidad del equipo, pero también va a afectar la capacidad de separación que tiene. En una zaranda de tipo horizontal va a haber una separación mejor de tamaños, pero va a estar más tiempo el material sobre la zaranda. Entonces va a disminuir mucho la capacidad de la planta, ¿sí? Acá pueden ver cómo se mueve una zaranda horizontal, tiene un movimiento de vaivén,
y el material se va separando a medida que se va moviendo sobre la zaranda. Acá pueden ver un ejemplo de cómo ingresa el material a la zaranda, a una zaranda vibratoria inclinada. Esta inclinación se puede ir variando, dependiendo del ángulo que tenga, va a ser mayor la capacidad que tenga de separación o menor, y también ¿cómo se dice? Va a tener una eficiencia menor o mayor dependiendo de ese ángulo en cuanto a la separación. Si es un ángulo muy elevado, quizás no logramos separar muy bien el material. Como pueden ver acá, tiene distintos pisos, y acá se puede ver reflejado cómo va separando en distintos acopios el material que se separa por cada piso. Es un material más grueso hasta un material más fino. ¿Sí? También va a depender de la eficiencia de estos equipos, cuánto material le tiremos de una sobre la zaranda. Por ejemplo, si tiramos mucho material encima de la zaranda, es probable que la eficiencia de separación baje, porque se va a producir como una cama de material que va a impedir que el material fino vaya descendiendo hasta la malla de separación. ¿Sí? Así que eso hay que tenerlo en cuenta. Y por último, la clasificación la podemos también hacer por el número de cubiertas, entre simples y múltiples. Hay algunas que son simples, que tienen una sola baranda en la parte en el piso superior, y otras que son múltiples, que es lo más común, que van separando por distintos tamaños. ¿Sí? Acá también cabe resaltar de que el material de las zarandas va a variar dependiendo del material que tengamos que separar, ¿no? Si es un material muy abrasivo, o un material más, más blando, por ejemplo, va a poderse usar mallas metálicas en la separación, o de poliestireno. Bueno, depende del material que tenga que separar, y la resistencia que tenga que tener la zaranda. Bueno, ahora antes de arrancar con el tema de las trituradoras, quería hacer una reseña histórica de cómo fue desarrollándose los primeros equipos trituradores. ¿Sí? En el año 1804, John Taylor desarrolla la primera, existe el primer registro de una trituradora a vapor. ¿Sí? Esta trituradora es muy similar a las trituradoras cilíndricas que hay ahora, pero bueno, esta es una versión muy rudimentaria de lo que hay ahora. Ya para el año 1830 se patenta la primera trituradora de impacto, podríamos decir, que es este molino de Puisón, que como ven acá es un martillo que por medio de una leva se levanta y se deja caer sobre el material que va pasando por acá. ¿Sí? Esto después se utilizó mucho en la minería de oro, y bueno, acá podemos ver una imagen de la aplicación de estos equipos. Ya para el año 1854 se desarrolla la primera trituradora de mandíbulas por la persona Blake, y bueno, ya actualmente las trituradoras tipo Blake son muy parecidas a este diseño. No hubo muchas modificaciones desde ese año. El principio de funcionamiento de estos equipos es, que lo vamos a ver igual más adelante, es una mordaza fija y una móvil que se va acercando y alejando, y va produciendo la compresión de la piedra que va pasando por la cámara de trituración. ¿Sí? Después, ya para el año 1881, Gates desarrolla la primera trituradora giratoria, que es un equipo con mucha mayor capacidad que una trituradora de mandíbulas, y bueno, una tecnología también más compleja. ¿Sí? Para el año 1883 se hace una competición. En esa época se solía hacer eso con los equipos que salían nuevos al mercado. Perdón.
se hizo una competición entre una trituradora de mandíbulas y una trituradora giratoria. La idea era triturar 7 metros cúbicos en material y ver qué máquina lo hacía en el menor tiempo. Bueno, la trituradora giratoria de Gates lo hizo en 20 minutos, mientras que la trituradora de mandíbulas lo hizo en 70 minutos. Esto no impidió de que la trituradora de mandíbulas cayera en desuso, sino que solo fuera usada para distintos tipos de procesamiento dependiendo de las capacidades de la planta, ¿no? Siguieron aumentando de tamaño y acercándose a la trituradora giratoria, pero como vamos a ver ahora más adelante con las trituradoras giratorias, son los equipos que más capacidad de producción tienen. Y lo que la diferenció y que hizo que produzca más rápido es que una trituradora giratoria tiene una producción continua, mientras que la trituradora de mandíbulas, como pueden ver acá, cuando comprime no deja pasar tanto material como una trituradora giratoria, que siempre de un lado queda espacio para que pase material. Como lo vamos a ver más en detalle ahora. Ya entre los años 1890 y 1930, con el desarrollo en el año 1884 de la pala excavadora a vapor, se requieren máquinas más grandes para introducir bloques de material más grandes en la entrada de las trituradoras, ¿no? Entonces empieza a desarrollar todo un avance en las dimensiones de estos equipos, en particular de las trituradoras giratorias, que para el año 1930 llegan a alcanzar hasta 1,5 metros en la boca de alimentación del equipo. Acá pueden ver las dimensiones, ¿no? Cómo fueron cambiando, acá del tamaño de una persona más o menos, pero acá pueden ver a las personas sentadas sobre la tritura, están buenas estas imágenes. Bueno. A partir del año 1920 también empieza a surgir una necesidad mayor de agregados de tamaño más, de granulometrías más finas. Entonces se hace necesario el uso de trituradoras de cono. ¿Por qué no se podían usar las trituradoras giratorias, por ejemplo, para este tipo de material? Porque el material más fino se producía atascamiento en esos equipos. Así que fue necesario desarrollar un cambio en el diseño de las cámaras de trituración, y esto permitió tratar el material que dejaban las trituradoras giratorias, ¿sí? En todo caso surgió la segunda etapa de trituración con trituradoras de cono. Las trituradoras de impacto, como vimos antes en el molino de Pisón, bueno, era solamente un martillo que se dejaba caer sobre la roca. Pero estos trituradores mucho más complejos mecánicamente requieren altas velocidades para producir el impacto del material y bueno, la reducción de tamaño. Eso no fue posible hasta que no se desarrolló el motor eléctrico, ¿sí? Entonces, acá podemos ver un triturador de martillos, que a principios del siglo XX bueno, se desarrolló. El principio de funcionamiento es un martillo que gira a gran velocidad y hace que la roca impacte contra el martillo y sea despedida contra placas de desgaste que están colocadas en la carcasa exterior del triturador, ¿no? Entonces la reducción de tamaño se va produciendo por impacto. Recién para el año 1970 se desarrolla la trituradora Barmac, o como vamos a ver más adelante, la vamos a llamar BCI, Vertical Shaft Impactor. Esta trituradora lo que hace es ingresar material por el centro, como se puede ver acá, y por medio de un giro a gran velocidad y fuerza centrífuga, hace que el material sea lanzado hacia las paredes, que por lo general están cubiertas por roca, y en algunos casos, por una cascada de rocas que se deja caer al costado de la trituradora. ¿Esto qué hace? ¿Por qué se diseñó esto? Porque estas trituradoras, con estas altas velocidades que tienen, de 3.000 a 4.000 revoluciones por minuto, hace que el desgaste sea
mucho mayor a las trituradoras de mandíbula giratorias, ¿sí? Y el desarrollo de este invento, lo que venía a hacer es reducir un poco ese desgaste, al hacer que el impacto sea de roca contra roca y no roca contra metal, ¿sí? A pesar de esto, como vamos a ver, su uso va a ser limitado para algunos tipos de roca solamente. En el año 1920, esto me gusta traerlo porque ahora vamos a empezar a ver las trituradoras móviles, y la primera trituradora móvil se desarrolla en este año para reconstruir caminos después de la Primera Guerra Mundial, ¿sí? Bueno, ahora sí, ya arrancamos con las trituradoras actuales. Vamos a empezar, ya que terminamos con trituradora móvil, a ver los tipos de trituradoras móviles que hay. Tenemos la trituradora móvil netamente dicha, que está montada sobre orugas y tiene un movimiento totalmente flexible alrededor de la planta, ¿no? Si se lo necesita más cerca del frente de explotación, se va a mover el equipo a la par de equipos auxiliares que también están montados sobre orugas, como pueden ser alimentadores, zarandas, cintas transportadoras, ¿no? También existen algunos equipos que viene todo incluido en un mismo, montados todos sobre una oruga, desde la alimentadora hasta la cinta transportadora, hasta varias trituradoras en un mismo equipo, ¿no? En este caso está montado sobre la trituradora móvil una trituradora de cono, pero tiene separados los equipos. Como pueden ver acá, la cinta está en otro lado, y probablemente la clasificación esté en otra parte. Bueno, la ventaja es esa, que pueden ir siguiendo la producción, acercándose a ¿cómo se llama? A la frente de explotación, y no tener que transportar material hasta una planta fija. Bueno, las trituradoras semimóviles, como pueden ver acá, no son tan móviles como las anteriores por las dimensiones que tienen. Estos equipos hay que planificar muy bien dónde se van a instalar, ya que movilizarlos cuesta mucho dinero y también tiempo. Lo recomendable sería hacerlo cada 2 años, pero bueno, son móviles también. Después tenemos las trituradoras portátiles, que esta es una trituradora chica sobre un tráiler, que quizá lo puede mover hasta una camioneta, pero en realidad las trituradoras portátiles las hay de tamaños mayores y necesitan camiones para moverlas, así que no es algo que se pueda mover tan fácil como una trituradora móvil sobre orugas, ¿sí? Después están las trituradoras modulares, pero son como es una planta fija, pero tiene la posibilidad de irla desmontando después de que cumple, de que hay alguna necesidad de mover la planta hacia otro sector, ¿sí? Reduce los costos de desarme y por eso se la clasifica como trituración móvil. Pero bueno, esto cada 4 o 5 años sería recomendable hacerlo porque también los costos son muy elevados de desarmar estas piezas. Y las trituradoras semifijas ya es están montadas sobre estructuras que lo ideal no es hacer el cambio de ubicación, pero a diferencia de una planta fija, quizás no están montadas sobre estructuras de hormigón, que sería mucho más un poco rentable hacer el movimiento de estos equipos, ¿sí? Esto también es un poco más sencillo de desmontar y movilizarlo hacia otro sector. Acá ya tenemos que hablar de unos 10 años en adelante para poder hacer un movimiento. Bueno, acá vemos las ventajas que tiene la trituración móvil sobre la trituración fija. Va a reducir los costos en transporte, ya que vamos a poder instalarnos más cerca del frente de explotación. Va a tener un menor gasto de mantenimiento de caminos, porque probablemente no haga falta el uso de volcadores, y bueno, y con esto vamos a reducir este tipo de gastos. Tampoco va a haber mayor seguridad en el trabajo, ya que por ejemplo no va a haber movimiento de camiones en la planta. Y este tipo de plantas tienen mayor flexibilidad, como vimos.
no vamos a tener equipos fijos en un lugar, sino que nos vamos a ir acercando a los lugares donde lo necesitamos. Acá vemos la estructura de costos de una planta fija, una planta semimóvil y una totalmente móvil. Como pueden ver, los costos se mantienen más o menos estables en todas las categorías, menos en transporte. Siendo el más alto en una planta fija y el menor en una trituración totalmente móvil. Pero no todo se puede triturar o mejor dicho, no todo se puede procesar en una planta móvil, ya que hay plantas que requieren una capacidad de producción mucho más alta, y los equipos móviles generalmente tienen una capacidad limitada de producción. ¿Sí? Como pueden ver acá, también hay un costo que va aumentando a medida que hacemos la trituración móvil, y es el martillo hidráulico. ¿Esto por qué? Porque, como dijimos, se pueden montar equipos mucho más chicos en este tipo de plantas, y vamos a requerir una pre-reducción de tamaño con martillos hidráulicos, que son los equipos que reducen la piedra una vez que se hace la voladura, por ejemplo. O cuando salen bochones muy grandes, se acerca una especie de grúa con un martillo neumático o hidráulico, y hace una pre-reducción para evitar de que sobre tamaños ingresen a la trituradora. ¿Sí? Bueno, y ahora vamos a empezar a hablar ya un poquito más en detalle de cada equipo. Esta es la trituradora Blade que veíamos antes, la trituradora de mandíbulas. Este equipo puede ser de simple efecto o doble efecto. Las de doble efecto son capaces de triturar material más duro, esa es la principal diferencia. Como pueden ver acá, el movimiento no es solamente de que se acerca y se aleja, sino que tiene un movimiento de valvena hacia arriba y hacia abajo. Eso hace esta vibración que se puede ver en esta imagen, y hace que la trituradora como que son muelas que se acercan así y se alejan. Ese movimiento, que no es netamente de compresión, hace que la piedra también fracture en mayor medida que otro tipo de trituradoras en materiales gajosos, porque produce, además de compresión, flexión en la piedra, ¿sí? Bueno, acá pueden ver, esta es la boca de alimentación, y acá es la boca de descarga. Esta boca de descarga, cuando está en el punto más cercano de la mordaza fija a la mordaza móvil, va a ser vamos a llamarlo Close Side Setting, o CSS, que es el cierre máximo que va a tener el equipo. ¿Sí? Va a ser el material más chico que va a descargar. Y cuando está en la posición abierta, cuando la trituradora, la mordaza móvil está lo más lejos posible de la mordaza fija, lo vamos a llamar Open Side Setting, que es la posición abierta, o va a ser el reglaje de la máquina. A eso vamos a llamar reglaje de la máquina. También vamos a ver esta terminología cuando veamos las trituradoras de cono, ¿sí? O la trituradora giratoria. Bueno, acá también lo que podemos ver es resaltado en verde, son las mordazas, que son las placas de desgaste, ¿no? Estas placas lo que permiten es evitar de que materiales que no queremos que se dañen tan rápidamente, va a ser como imposible esto. O sea, van a recibir todo el desgaste del equipo y son reemplazables. Cuando se empiezan a desgastar, que generalmente pasan la parte baja de las mordazas, se pueden primeramente hacer un enroque entre piezas, llevando estas placas hacia arriba y poniendo estas placas superiores acá abajo, y bueno, extender un poco más la vida útil de las mordazas. Y si no, si son así como estas que son una sola, se las puede girar. Después pueden ver que son acanaladas, bueno, vienen de distintos diseños, dependiendo del tipo de piedra que trituren. Ahora vamos a ver las trituradoras giratorias, o el diseño ese de Gates que veíamos al principio. Bueno, estas trituradoras son equipos que van a estar instalados en etapas primarias de trituración.
no son equipos que vamos a encontrar en etapas secundarias, por las dimensiones que tienen y la capacidad para las que son rentables utilizarlos, ¿no? Son equipos muy caros, requieren mucha inversión, y son únicamente usados en plantas que tienen una capacidad de producción elevada. ¿Cuál es el principio de funcionamiento? Bueno, acá pueden ver, vamos a llamar a este cono interior manto y a la parte exterior cóncavo. La idea de estos equipos es que con un eje excéntrico que está conectado al manto, se produzca un movimiento de acercamiento y alejamiento entre el manto y el cóncavo. Entonces, a medida que va girando, se va acercando por un lado y va comprimiendo, y por el otro se va alejando y va dejando pasar el material ya triturado, ¿sí? Por eso es un movimiento continuo a diferencia de las trituradoras de mandíbula. Ambas pueden estar en instancia primaria, pero a partir de ya de las 2000 toneladas diarias, vamos a necesitar sí o sí utilizar estos equipos. Pueden llegar a las 10.000 toneladas diarias. En esta imagen la quise poner porque me pareció interesante ver cómo los volcadores o dampers tiran directamente la piedra que están trayendo del frente de explotación directamente sobre la trituradora. Forman como una cama de material, y esto generalmente queda así, el material va ingresando a la trituradora y bueno, se deja caer directamente. En algunos casos es conveniente que se haga la descarga con dos camiones tirando de ambos lados, para que el material al ingresar a la trituradora ingrese lo más, ocupando el mayor espacio posible y no que entre por un lado. Eso va a mejorar la calidad del producto que está triturando, ¿sí? Esto se denomina araña, la trituradora, y hace un poco de esa función de dividir el flujo de ingreso de material a la trituradora. Bueno, ahora vamos a ver las trituradoras de cono, que es ese diseño que veíamos que se desarrolló para triturar material un poco más fino. Bueno, el principio de funcionamiento es muy similar al de las trituradoras giratorias. Tenemos un manto que se va a acercar y alejar a un cóncavo, ¿sí? Y como les dije antes, íbamos a volver a ver el Open Side Setting y el Close Side Setting del equipo, como las trituradoras móviles, ¿sí? Las trituradoras de mandíbula. Acá es lo mismo, va a haber un lado cerrado en el que se va a producir la compresión, y un lado abierto en el que se va a producir la descarga de material. Como pueden ver, acá es lo que les decía, de que la cámara de trituración en estos equipos lo ideal es que se mantenga llena, tapada del cono, y va a mejorar más que nada el confinamiento de material dentro de la trituradora, ¿sí? Dentro de la cámara de trituración. A no quedar espacios para que el material se mueva hacia arriba, va a producirse una compresión, un esfuerzo de compresión mayoritario, en lugar de que existan también grandes fuerzas de flexión que hacen que se produzca material más lajoso, ¿sí? Y estos equipos suelen dar quizás un material de mejor calidad que una trituradora de mandíbula. Bueno, ahora vamos a ver los impactores. Ya vimos un poquito cómo funcionan, pero bueno, vamos a aclararlo un poco más ahora. Los HSI, o Horizontal Shaft Impactor, son trituradores que realizan el impacto en forma indirecta, ¿sí? Indirecta porque el material al ingresar es impulsado por un martillo hacia unos yunques que producen la desintegración del material, ¿sí? En lugar de los Vertical Shaft Impactor, que son de acción directa, y la roca que se va a triturar con su impulso, ¿sí? Acá podemos ver el triturador de martillos que vimos al principio, los primeros diseños. Acá también de acción directa, porque el martillo está golpeando la piedra y se va a producir la trituración ahí mismo. Acá pueden ver una especie de
de Kriga, que tiene la misma trituradora instalada, y hace de que el material solamente sea descargado una vez que cumple un requisito de cierto tamaño, ¿sí? Si no, va a volver a la cámara de trituración para volver a ser triturado. En este equipo tiene también un efecto similar, se va a dejar pasar el material que también cumple con el tamaño deseado, ¿sí? Y para complementar un poco más, acá van a ver bien cómo es el problema de la cascada. El material ingresa al rotor y es despedido a gran velocidad en los impactores verticales, ¿no? Es despedido a gran velocidad hacia una cámara de piedra o hacia una cascada de piedra en ciertos equipos, ¿sí? Acá vemos que este no tiene cascada, este también tiene cascada, no, los otros dos son cascada, pero bueno. Se puede apreciar de que el desgaste es mucho menor porque está golpeando piedra contra piedra. Son equipos que al producir la desintegración de este modo van a producir muchos finos, pero también van a producir piedras más cúbicas que los equipos anteriores, ¿sí? Que los de mandíbulas o los conos o giratorios. Por eso son generalmente utilizados en etapas terciarias de trituración como correctores de forma, pero solo en los casos que sea posible utilizarlos. Y por último vamos a ver las trituradoras de rodillos, que como pueden ver se mantuvieron los mismos diseños hasta la actualidad, o sea, no hubo grandes cambios. Los cambios vinieron en temas de control, de automatización, mejoras en las cámaras de trituración, pero el diseño base se respetó desde el año 1800 más o menos. No hubo grandes cambios desde esa época en cuanto a diseño. Estos trituradores se utilizan más que nada para materiales que vienen en estado húmedo a la trituradora. Los equipos anteriores presentan desventaja en ese sentido, ya que el material húmedo trae muchos problemas a esos tipos de trituradores, pues se produce empaste y se producen atascamientos, ¿sí? En cambio, las trituradoras de rodillos pueden soportar eso, y como pueden ver acá, los rodillos en algunos casos son dentados, y es para trituración, casi siempre van a ser dentados. Los trituradores lisos se utilizan más que nada para molienda, ¿sí? Para material ya más fino, que no vamos a ver en esta clase, ¿sí? ¿Qué más? Bueno, acá tenemos un triturador de rodillos que tiene un retroceso por resorte. ¿Eso qué hace? Que cuando entran triturables en el equipo, el rodillo se puede retraer y dejar pasar ese material que tiene una dureza excesiva y que podría llegar a romper alguna pieza, ¿sí? Bueno, respecto a estos equipos, acá pueden ver, pueden ver de que los dientes que tienen montados en este rodillo pueden ser colocados atornillados, porque son las piezas que vamos a intercambiar, porque son las que van a sufrir el mayor desgaste, pero en algunos casos vienen soldados, aunque no es lo más recomendable. Bueno, ahí ya hicimos un paneo de los equipos, cómo funcionan, y yo venía hablando de que hay distintas etapas de trituración. Quizás se preguntan por qué hace falta meter distintas etapas de trituración si lo que queremos es reducir un tamaño a un tamaño que sea suficientemente chico o necesario para comercializar, ¿no? Como pueden ver, la alimentación generalmente puede ser de 400 milímetros y vamos a estar haciendo un producto fino, por ejemplo, en este ejemplo, de 16 milímetros o de menor tamaño. Estamos hablando de que quizás queremos producir 0,6 o 6,20, y bueno, vamos a requerir llegar a ese tamaño a partir de esta medida en la alimentación, ¿sí? Bueno, como decía, no es posible hacerlo con una sola etapa de trituración, esa reducción de tamaño. Vamos a necesitar complementarnos con distintas etapas, porque las trituradoras tienen una tasa de reducción limitada, ¿sí?
¿Qué es la tasa de reducción? Bueno, vamos a ver de que equipos como los rodillos que veíamos recién tienen una tasa de reducción baja, de 3:1. Acá los martillos de impacto puse muy alta, 20:1. Estamos hablando de que los equipos con mayor tasa de reducción son algunos pocos y en ciertas condiciones se pueden utilizar esta tasa de reducción, pero lo más común es encontrar de 10:1 en estos equipos. Y en conos, 10:1 como muy alto también. Vamos a encontrar tasas de reducción de 7:1, 5:1, lo mismo con las trituradoras de mandíbulas. Bueno, esta tasa de reducción que tenemos acá, ahora vamos a ver cómo vamos a usarla para saber cuántas trituradoras vamos a necesitar para alcanzar este tamaño de 16 milímetros a partir de una alimentación de 400 milímetros. Como pueden ver, se hace una división entre la alimentación y el producto final, y en este caso da 25. Este valor adimensional va a ser el que queremos alcanzar con las tasas de reducción que tiene cada equipo que instalemos en la planta, cada equipo de trituración. Acá hice un ejemplo poniendo 3 equipos de reducción que tengan una tasa de reducción cada uno de 3. Entonces, por ejemplo, tenemos 3 conos que van a tener una tasa de reducción de 3, entonces vamos a hacer 3 por 3 por 3, nos va a dar 27, mayor o igual a 25, que es el valor que necesitamos. Entonces, con 3 equipos de trituración de tipo cono, vamos a poder alcanzar ese producto final a partir de esos 400 milímetros de material de alimentación. En el caso que fuera posible, obviamente, meter 400 milímetros en una trituradora de cono, ¿no? Eso no está contemplado en este ejemplo. O también podríamos hacerlo con una tasa de reducción de 10, por ejemplo con un molino impactor y con un cono de una tasa de reducción de 3, y vamos a obtener una tasa de reducción total de 30, que también nos va a posibilitar llegar a esas dimensiones, ¿sí? Con 2 etapas de trituración. Bueno, otro tema que vamos a ver ahora es los circuitos de trituración. Como pueden ver, vamos a poder hacer trituración en circuito abierto o en circuito cerrado. La trituración en circuito abierto, el material que ingresa a la trituradora va a ser descargado directamente a una segunda etapa de trituración o una copia. No va a volver a pasar nada de ese material de nuevo por la trituradora. En cambio, en la trituración de circuito cerrado, la trituración que provoca una trituradora, por ejemplo, en este caso, una trituradora secundaria, como pueden ver, parte va a volver a ingresar a la trituradora en circuito cerrado, pasando de nuevo por la zaranda que le envió material, ¿sí? Esto, más que nada, se utiliza para tener un mejor control del material que se produce, mejorando el tamaño que va a entregar la trituradora, ¿no? Va a ser más regular el tamaño que de esta trituradora secundaria, utilizando así un circuito cerrado. Más que nada se usa para eso y también para mejorar la calidad que entrega la trituradora. Esperen que se acaba un poquito la funda. Vamos a intentar hacer algo por la ciudad. Bueno, ahora vamos a ver los mecanismos de reducción de tamaño. Como vimos recién, generalmente los equipos funcionan por compresión o impacto, pero en algunos casos se produce flexión o corte, ¿sí? Bueno, acá hay una tabla resumen que muestra un poquito cómo es los esfuerzos mayoritarios que van a producir cada tipo de trituradora. Una trituradora de impacto va a tener un esfuerzo mayoritario de impacto. Eso no quiere decir que no haya otros esfuerzos, ¿no?, en las rocas, pero el mayoritario va a ser impacto.
una trituradora de martillo va a haber impacto y desgaste, en una trituradora de rodillos corte. Bueno, este es otro de los corte y compresión. Esto es otro de los factores por lo cual no se suele utilizar mucho para la producción de agregado, porque va a producir más cantidad de lajas, ¿sí? Y después los conos y mandíbulas trabajan mayoritariamente por compresión, pero de acuerdo a cómo está la cámara de trituración diseñada o cómo fue avanzando el desgaste de las mandíbulas, va a empezar a producir mayor o menor cantidad de corte o fricción en la roca y va a producir más o menor cantidad de lajas, ¿sí? Acá pueden ver una trituradora de mandíbulas, cómo produce el desgaste y la fractura en la piedra. Ahora vamos a ver los distintos tipos igual de fracturas o desgastes que se puede producir en la piedra. En la imagen de la izquierda podemos ver una fractura que puede ser por compresión, donde por los planos de debilidad de la misma piedra se empiezan a producir las fracturas, ¿sí? Por el mismo movimiento de la mandíbula, va a empezar a producir en lugares donde la piedra no tenía planos de debilidad, se van a empezar a producir de todos modos fracturas que con ir y venir de la mandíbula se van a terminar fracturando, ¿sí? En esos puntos. Después hay mecanismos superficiales de desgaste, como puede ser la tricción o la abrasión. La tricción más que nada es un desgaste de estos ángulos de angularidad que tiene la piedra, ¿sí? Y se van a empezar a comer estos vértices que sobresalen en la piedra. Mientras que la abrasión produce un desgaste parejo en toda la superficie de la piedra. Después hay otros mecanismos de reducción de tamaño que se van a ver en menor medida, como descascaramiento o astillamiento. Bueno, y ahora vamos a ver un poquito qué condiciona la elección de los equipos de trituración dentro de la planta. Por ejemplo, el uso o el destino que va a tener el material que produce, vamos a necesitar una calidad particular o no, la curva granulométrica que necesitemos producir, el tamaño máximo de alimentación que va a tener que admitir la trituradora, ¿sí? El work index, el tipo de roca, la geología de ese material, un factor muy importante saber qué material se va a tratar, el índice de abrasión y la humedad. Bueno, como pueden ver en el diagrama este de la derecha, tenemos distintos tamaños de alimentación y qué equipos son adecuados para ese tamaño de alimentación. Por ejemplo, la trituradora primaria giratoria va a poder recibir tamaños mayores a 500 milímetros, cuando trituradoras de mandíbulas quizás ya están limitadas a partir de los 100 milímetros hasta los 500. ¿Sí? Después ya mucho más, para tamaños mucho menores, recién vamos a empezar a utilizar como primario, secundario, terciario, impactores horizontales o trituradoras de cono, y ya en etapas terciarias de producción vamos a poder utilizar Vertical Shaft Impactor o BSI o trituradoras de cono en etapas terciarias, ¿sí? También vemos que eso, bueno, hay que ver en qué país estamos, pero el valor del producto generalmente va a ir aumentando a medida que nos encontramos en estas dimensiones de producto, de los 32 milímetros a los 8 milímetros más o menos, ¿sí? Por eso es tan importante la calidad que obtengamos en este rango de tamaño, ¿no? Y por eso puede ser muy necesario incluir un BCI o si da la posibilidad en etapas finales de producción. Bueno, como vimos ahí, uno de los factores que van a incidir en la elección de la trituradora va a ser el work index. Este es un ensayo que se hace para determinar más que nada la dureza del material, ¿sí?
consta de 2 martillos que se van a dejar caer sobre la roca. La roca no se puede, en este ensayo no se va a utilizar una roca que haya sido triturada, sino una roca que se obtuvo directamente del frente de explotación después de la voladura. ¿Sí? El ensayo se hace una única vez, se deja caer los martillos y si rompe, bueno, se va a determinar la triturabilidad de este material. ¿Sí? Como pueden ver en esta tabla, si el work index está menor a 10, es muy blando, y si da mayor a 26, es extremadamente duro, y bueno, y todos los intermedios, ¿no? Este valor de work index, más que nada, va a determinar la potencia que va a necesitar el equipo para producir la trituración. ¿Sí? La cantidad de energía que va a consumir el equipo. Y por otro lado tenemos el índice de abrasión, que también habíamos visto antes, que es otro de los factores más importantes que vamos a tener que tener en cuenta a la hora de elegir un equipo. Como pueden ver, es un tambor que tiene dos, mejor dicho, es un tambor interior que va a contener una placa de metal que va a girar a una velocidad, y un tambor exterior que va a girar a otra velocidad distinta, ¿sí? Y que va a contener a las piedras. El movimiento del material dentro de este tambor va a producir que las rocas vayan desgastando esta plaquita de metal que se pone, ¿sí? Y la diferencia en peso que va a tener la placa entre cuando se puso dentro del equipo y cuando se retira, va a indicar este factor adimensional, que es el índice de abrasión, ¿sí? Que puede ser menor a 0,1 para desgastes muy bajos, y mayor a 0,8 cuando la roca va a ser muy abrasiva, ¿sí? Que va a producir desgastes extremadamente altos en las piezas metálicas. Bueno, este índice de abrasión va a determinar en mayor medida que otra de las cosas, de los puntos que vimos anteriormente, qué tipo de máquina vamos a utilizar. Por ejemplo, acá podemos ver que para materiales muy abrasivos solamente vamos a poder utilizar trituradoras giratorias o de mandíbulas. Acá cabe resaltar que en este gráfico falta incluir trituradoras ECOM, ¿sí? Pero solamente vamos a poder utilizar para índice de abrasión superiores a o de 0,9 o superiores, ¿sí? Vamos a poder utilizar trituradoras giratorias, mandíbulas o botones. Para índices de abrasión medios de 0,5 vamos a poder utilizar giratorios o mandíbulas, y recién ahí vamos a empezar a poder utilizar impactores, ¿sí? Y para materiales no abrasivos, bueno, vamos a poder utilizar todos los equipos también. Pero claramente va a resultar mucho más rentable poner un impactor en etapas primarias, porque va a tener mayor tasa de reducción y nos lo va a posibilitar ponerlo en esta etapa primaria, obteniendo tasas de reducción más altas, necesitando menos etapas de trituración quizás, todo posibilitado porque el material es menos abrasivo, ¿sí? En este caso, por ejemplo, que es una abrasividad media, quizás solamente lo podemos instalar en etapas terciarias, y bueno, nos va a servir como una medida para corregir la forma del material, ¿sí? Pero no nos va a estar evitando que necesitemos 3 etapas de trituración. Y acá también pueden ver en este gráfico, aprovechando, de que las capacidades toneladas hora que van a manejar estos equipos, ¿no? Como decía antes, si estamos pensando en producciones superiores a 1500 toneladas hora o 2000 toneladas hora de capacidad en planta, vamos a necesitar sí o sí producir con trituradoras giratorias. Recién a partir de las 1500 toneladas hora vamos a poder empezar a hablar de trituradoras de mandíbulas, ¿sí? Bueno, ahora este tema porque vamos a empezar a hablar un poquito de las cifras de desgaste de los equipos.
Y quería traer como ejemplo una trituradora de mandíbulas y cómo cambios en el setting del equipo van a producir mayor o menor desgaste, ¿sí? Acá vuelven a ver quizás más claramente el tema de close eye setting y el open cell setting que veíamos antes, ¿sí? Vemos que la boca de emisión es la misma en las dos posiciones. Y vemos este ángulo que forma la mordaza fija con la mordaza móvil. Acá vemos cómo afecta el ángulo que van a tener estas mordazas al desgaste de la máquina y a la capacidad que tiene. Un ángulo mayor, generalmente estamos hablando de un ángulo de 26 grados. Pero ángulos mayores a 26 grados en este tipo de máquinas va a producir un desgaste mayor en las mordazas por fricción, ¿sí? Porque la piedra va a tender a moverse hacia arriba y va a rozar estas placas. Y encima va a reducir la capacidad, pues vamos a tener un reglaje menor, ¿sí? Un reglaje menor claramente va a traer aparejada una menor capacidad de toneladas hora del equipo. Bueno, en trituradoras de cono, por ejemplo, la cámara de trituración, para una misma trituradora de cono, o un mismo modelo de trituradora de cono, vamos a tener la posibilidad de, al cambiar la mordaza mejor dicho, la placa de desgaste del manto y la placa de desgaste del cóncavo, al cambiar su diseño vamos a obtener distintas medidas de reglaje, ¿sí? Esto posibilita de que si precisamos, por ejemplo, producción de mayor cantidad de espinos, no hace falta cambiar la máquina, solamente cambiar la placa de desgaste con un diseño diferente nos va a permitir obtener ese material más fino que precisamos, ¿sí? Las hay extra coarse o extra fine, ¿sí? Van a haber distintas medidas y hasta en algunos casos se pueden mandar a diseñar para un tamaño de alimentación y un tamaño de reglaje, ¿sí? Bueno, ahora vamos a ver el rendimiento de las trituradoras. El rendimiento de una trituradora se mide en base a el coeficiente de reducción, como veíamos antes, la tasa de producción, la capacidad que va a tener la trituradora, el consumo de energía que va a estar dado, como vimos, por el work index, por el material que va a triturar, y la calidad, la granulometría en particular y las formas de la partícula, que es lo que vamos a poder mejorar en cuanto a calidad con el equipo, ¿sí? Porque geológicamente no vamos a poder hacer modificaciones, ¿sí? Así que lo que podamos modificar en cuanto a morfología va a ser lo que podamos trabajar con el equipo para intentar mejorar la calidad, ¿sí? Y ahí decimos, este rendimiento dependerá de parámetros como características del material procesado, de nuevo, la geología ahí interviene, ¿no? Distribución del tamaño del material de la alimentación, esto lo vamos a ver ahora más adelante. La humedad, que como vimos, algunos equipos sufren más que otros la humedad. Parámetros de la trituradora, bueno, estamos hablando de velocidad, ya cosas que vengan, como la cinemática, cosas que vengan por el tipo de máquina que es, si es un impactor o es una mandíbula, o una trituradora giratoria, va a afectar, cada equipo va a afectar de una forma distinta el rendimiento de la trituradora y la calidad que obtenga. Y la geometría de la cámara de trituración, como vimos recién. Bueno, acá vemos el tema de la distribución en la alimentación. ¿Por qué afectan el rendimiento de la trituradora? En una trituradora de cono, por ejemplo, una alimentación incorrecta que sea descargado, por ejemplo, por un lado de la trituradora, va a provocar un desgaste incorrecto en la cámara de trituración, y encima va a provocar que material que se esté obteniendo con esta trituradora no, como vimos antes, no tenga un confinamiento que tiene que tener para que se produzca un esfuerzo de compresión mayoritario y evitar que haya mayor cantidad de esfuerzo de corte, ¿sí? Dentro de la trituradora. Entonces, ¿cómo logramos esta distribución correcta de la alimentación? Hay unos platos de alimentación, ¿sí?, que hacen que el material se divida una vez que está ingresando a la trituradora y deje caer por todo la
circunferencia, ¿sí? Además, estas trituradoras en etapas terciarias suelen tener una tolva que hace que vaya regulando el flujo o el caudal que va ingresando a la máquina, ¿sí? Entonces ahí nos aseguramos que toda la cámara de trituración esté llena en todo momento de nuestra máquina. Esto va a mejorar muchísimo la calidad que obtenemos y encima va a mejorar el rendimiento de la máquina, disminuyendo particularmente el desgaste prematuro de las mordazas, ¿sí? Otra forma también de mejorar el rendimiento es que la granulometría que incluya desde tamaños finos hasta tamaños más gruesos, lo más pareja posible, ¿no? Lo mejor distribuida posible esa granulometría. Cosa de que toda la cámara se vaya ocupando con materiales de distinto tamaño, ¿sí? Bueno, las piezas de desgaste. Como podemos ver en el gráfico de la derecha, esto más que nada acordado de nuevo por lo mismo que veíamos antes, por el índice de abrasión. Una piedra caliza va a tener un índice de abrasión menor a un granito, por ejemplo. Entonces las piezas de desgaste van a durar mucho más que si estamos trabajando con un granito o un basalto, por ejemplo, ¿sí? Esto muestra la importancia que tiene conocer la mineralogía del material que va a estar tratando la planta, ¿sí? Es una de las cosas más importantes. Vamos a tener un mayor desgaste de las piezas de desgaste, para que salga la redundancia, y mayor duración o menor dependiendo del material que estemos tratando de las piezas de desgaste. Además, si sumamos a que tenemos, por ejemplo, en vez de una trituradora de mandíbulas, como vemos acá, un impactor, la duración va a ser mucho menor, va a sufrir mucho más desgaste y nos va a limitar completamente el uso de esos impactores con granito, por ejemplo. Los costos de reemplazo de las piezas y las paradas de máquina van a ser altísimas, y bueno, no va a ser viable tener una máquina como esas con ese tipo de material, ¿sí? Bueno, acá vemos el efecto del desgaste sobre una trituradora giratoria. Acá vemos el mando recién instalado y el cóncavo, ¿sí? A medida que el flujo de material va ingresando a la trituradora y van pasando un tiempo, se va produciendo un desgaste en la parte inferior, como habíamos dicho antes, en las trituradoras de mandíbula, y va a producir de que el esfuerzo de compresión se vaya dirigiendo también hacia arriba, ¿no? ¿Esto qué inconvenientes trae? Que en un manto ya más viejo, con mayor desgaste, va a provocar que ese esfuerzo que se produce hacia arriba va a producir también desgaste en otras piezas de la máquina, va a producir daños también en otras piezas de la máquina. Entonces es muy importante tener en claro cuál es la duración de este manto, por ejemplo, y evitar de que se produzca desgastes en piezas que no queremos que se produzca desgaste porque son mucho más costosos de reemplazar, ¿sí? Por eso la importancia de saber qué material está cargando esta máquina, tener más o menos estimado cuál va a ser la duración para ese material y hacer el cambio en el momento justo, no esperar a que produzca problemas, ¿sí? A ver, pasamos a la próxima. Perdón. Bueno, ahora vamos a ver un poquito el tema del almacenamiento, que también trae problemas después en la calidad del producto que vamos a estar obteniendo. ¿Sí? Acá podemos ver que los agregados producidos se almacenan a su posterior despacho, ¿no? No vamos a ni bien triturar el material, vamos a estarlo despachando, sino que lo vamos a estar almacenando hasta que los camiones lo vengan a buscar o sea despachado en trenes para su comercialización, ¿sí? Y
Y como dice ahí, el almacenamiento puede influir en las características finales del material si no se toman ciertos recaudos. ¿Qué problemas pueden aparecer? Segregación, contaminación, disparidad de la humedad. Vamos a centrarnos principalmente en la segregación ahora. ¿Por qué se produce segregación? Bueno, el material que va a ser depositado en los acopios generalmente se va a mover por cintas que tienen estos rodillos que van a producir una vibración en el material y que está sobre la cinta. Esto va a provocar que el material más fino se deposite en la parte inferior de la cinta y el material más grueso se mantenga en la parte superior, ¿sí? Esa vibración va a provocar eso, ¿sí? Va a provocar una primera segregación en la cinta. Una vez que la cinta llega al final en la parte de descarga, el material más grueso va a tender a salir con mayor velocidad, ¿sí? Despedido hacia la parte exterior de la copia, mientras que el material más fino va a venir con un poco de menos velocidad y encima, si viene un poco húmedo, va a tender a pegarse a la cinta, por lo que va a caer un poco más atrás, ¿sí? Va a caer más en el centro de la copia. Eso va a producir una primera segregación y después también el efecto del viento va a influir. El viento va a provocar que el material más fino sea retirado hacia atrás, cayendo también de nuevo más cerca del centro de la copia y no tanto por los extremos, ¿sí? ¿Qué va a provocar eso? Que tengamos una distribución como podemos ver acá. Material muy fino en el centro de la copia y el material medio y más grueso ya retirándose para las partes inferiores, ¿sí?, de la copia. ¿Qué pasaría si entregamos este material tomando el material solamente acá? Bueno, por ejemplo, estamos vendiendo 620, vamos a entregar un material casi en su totalidad 15 milímetros, 20 milímetros, dependiendo de cómo se haya provocado la segregación, y nada de 6 milímetros. Entonces, la persona que nos esté comprando va a recibir un material que no es el que solicita. Entonces, ¿qué posibilidades tenemos? Con una pala mecánica, ¿sí?, podríamos tomar de distintos puntos material para lograr que sea lo mayoritariamente posible recuperar esa granulometría que tenía que tener este acopio, ¿sí?, y no esta disparidad dependiendo de dónde tomemos el material. Pero existen posibilidades un poco que acá en el país creo que no hay aplicadas porque requieren sistemas un poco más complejos, pero bueno, quizás la tendencia va a llevar a que se empiecen a utilizar. Como pueden ver acá, las cintas estas que veíamos que dirigen el material desde las trituradoras a los acopios, a las zarandas, también las hay con posibilidad de que sean de tipo radial o variable en altura o telescópicas, ¿sí? Las radiales tienen un movimiento como vemos acá, en forma circular, digamos, ¿sí?, y van a permitir hacer un acopio que se vaya cargando y no sea todo en un mismo lugar, sino que se va desparramando en forma radial a la cinta esta. Una cinta variable en altura nos va a permitir de que ese espacio libre que queda entre la parte superior de la copia y la cinta transportadora se reduzca. Entonces vamos a evitar un poco esa separación que teníamos con el viento o con la velocidad de descarga del material, ¿sí? Va a ir subiendo a medida que va subiendo la copia y bueno, y vamos a evitar esa segregación que veíamos produciendo. Y después, si ya tenemos la posibilidad de contar con una cinta transportadora telescópica, que generalmente son con movimientos automatizados, ¿sí?, vamos a poder generar este apilamiento como vemos acá. Se lo denomina windrow, ¿sí?, y es una forma de apilar el material que forma pequeños acopios con su segregación, como veíamos antes, pero al estar desparramados en todo el acopio total, ¿sí?, tomando de donde tomemos material vamos a tener la mezcla justa, ¿sí?
Bueno, a ver, está la hora por aquí. ¿Estamos bien? ¿Estamos bien con la hora, Nacho? Sí, sí, son y 20. Ah, Hasta menos cuarto, por ahí estaríamos bien. dale, genial, avísame cualquier cosita. Dale, perfecto. Bueno, después tenemos los materiales no triturables, como veíamos antes, la trituradora de rodillos que tenía un resorte para lidiar con estos materiales. Bueno, genera muchos inconvenientes en una cantera esta. Por eso, trituradores como esta, que tienen un sistema hidráulico que permite bajar el cono, eh, están siendo muy utilizadas, ¿sí? Porque evita que se produzcan roturas, roturas del equipo, o atascamientos, o, bueno, paradas de máquina que las podemos evitar con esto, ¿sí? Además de peligros, porque esto es, por ejemplo, una trituradora giratoria en una posición primaria, ¿sí? El ejemplo es una pala mecánica, o perdón, una pala mecánica que perdió uno de los dientes, ¿sí? Ese diente entró con todo el material que iba a ingresar a la trituradora y quedó trabado entre el manto y el cóncavo, ¿sí? Para retirar ese material, si no tiene este sistema, es hiper peligroso. La presión que hay ahí es altísima y esto suele salir disparado como una bala. Imagínense las dimensiones. Bueno, eh, entonces, un sistema como este que permite retirar el manto hacia abajo tiene muchos beneficios. Y también se pueden instalar estos equipos que son separadores magnéticos que van a detectar cuando haya un material que, por ejemplo, un diente de una pala mecánica, y lo va a separar, ¿sí? En cuanto a consumo de energía, eso me gustó ponerlo para que tengan una idea de cuánto aumenta el consumo de energía a medida que estamos triturando material más fino, ¿sí? El proceso de trituración, vamos a andar en este rango de medidas, ¿sí? Y ven que todavía el consumo energético es bastante bajo. Bueno, ya si pasamos a la etapa de molienda, ¿sí? Los consumos energéticos se disparan, ¿sí? Esto más que nada para ver cómo afecta introducir mucho fino dentro del proceso de trituración. Que no es tan recomendable porque estamos volviendo a triturar material que quizás ya eh, alcanzó el tamaño que precisábamos, y estamos gastando energía innecesaria en triturar un material más fino que no tiene sentido, ¿sí? Eh, Así que bueno, nada, lo quería poner por eso. Después la calidad de los agregados triturados. Bueno, como veíamos, los esfuerzos de corte dentro de las trituradoras producen material lajoso, ¿sí? Que, como pueden ver acá, es un material alargado, que después este material va a traer problemas en las obras, ¿no? La asfáltica va a producir de que cuando se lo esté colocando, quizás se fracture y cambie la granulometría de la mezcla. Entonces se quiere evitar este tipo de material. Y para ello vamos a hacer algunas de las cosas que estamos viendo, ¿no? Utilizar distintos trituradores, configurar la máquina para que triture mejor con una cámara de trituración llena, por ejemplo, una distribución más uniforme del material dentro de la cámara. Después el canto rodado, y el árido ya la fibra partida, ¿sí? De una forma bastante más cúbica que la que podemos ver acá, ¿sí? Eso es a lo que queremos llegar. Bueno, como dice acá, la calidad de estos materiales tiene un impacto fundamental en los materiales compuestos y estructuras que integran, y por ende en la utilización de componentes más caros, tales como el cemento Portland en los hormigones y el ligante bituminoso en nuestras asfálticas. Bueno, acá lo pueden ver en la gráfica esta, ¿no? Los áridos, cuánto ocupan en peso, como veíamos al principio, y el costo que tienen a comparación del betún, por ejemplo, del filler, ¿sí? Tiene mucha menos proporción en peso dentro de la mezcla, pero costos mucho más elevados. Entonces, queremos mejorar esta calidad porque nos conviene, porque es un material que va a tener mucha influencia dentro de la mezcla y, va a producir que si esté mal, va a hacer que tengamos problemas con materiales que salían mucho más caros, ¿sí?
Entonces, acá vamos a ver un poquito cómo una trituradora de mandíbulas, o perdón, que acá tengo, no llevo a ver, trituradora de martillo, cómo afecta esta calidad de material, en particular el tema de la hoja, ¿no? Estamos igual hablando de tamaños inferiores al tamiz número 4. Así que imagínense, y a estas medidas se nota la diferencia, como pueden ver acá, entre una partícula lajosa y una más cúbica. A medidas superiores vamos a ver lo mismo, ¿no? Vamos a ver partículas mucho más lajosas en una trituradora de mandíbulas que en una de martillos, ¿sí? Por eso el uso de distintas trituradoras, cómo van a afectar la calidad, por ejemplo. Como pueden ver acá, la diferencia se hace menos notoria a medida que reducimos de tamaño, ¿sí? Bueno, y por último, les quiero mostrar un poquito cómo estoy desarrollando mi tesis, que es la influencia del proceso de trituración en la calidad del aire. El objetivo es estudiar los efectos que los procesos de trituración ejercen sobre la calidad de los agregados pétreos, ampliar impregnaciones enfáticas y hormigones aplicados a obras civiles. Además, estoy en un proyecto que está como director Gerardo, ¿sí? Que se denomina Valoración Integral Geológico-Vial de Canteras y Yacimientos de Rocas destinadas a la obtención de agregados de trituración, ¿sí? Bueno, en el proyecto y en la tesis estoy trabajando en la influencia del proceso en la calidad. ¿Qué es lo que más que nada estamos haciendo? Es desarrollar una metodología para poder controlar la calidad en la planta, y así descubrir o investigar en qué cosas se podría trabajar para mejorar la calidad, ¿no? Proponemos una metodología, por ejemplo, que se realice una toma de muestras en cinta, ¿sí? ¿Por qué en cinta? Porque si tomamos la muestra desde la copia, no podemos tener una trazabilidad de qué es lo que produjo la trituradora, por ejemplo, terciaria, ¿sí? No podemos saber con certeza eh, cómo estaba seteada esa máquina cuando produjo ese material. Entonces, tomándolo directamente de cinta, nos aseguramos más que nada de que el seteo que vamos ¿cómo se dice? A anotar en ese momento sea el que haya producido esa piedra, ¿sí? Entonces, tomamos muestra de la cinta. Vamos a realizar ensayos a esa muestra, que no todas las canteras tienen la posibilidad. En la cantera que tuve la posibilidad de ir, tiene ensayos implementados ya en planta, y por eso se posibilitó hacer esta metodología, ¿no? Pero la idea sería que todas las canteras puedan hacer esto. Bueno, entonces va a realizarse ensayos a esas muestras que fueron tomadas de cinta, con una cierta frecuencia, que va a depender de la planta, más que nada, que tenga la posibilidad de hacer los ensayos. Bueno, los resultados de estos ensayos se van a introducir en una base de datos, y al mismo tiempo en la base de datos se va a introducir variables del proceso, o setting de los equipos, que estaban siendo utilizados al momento de producir esa muestra, ¿sí? Todo eso va a permitir hacer un análisis de cómo estaba produciendo ese equipo en ese momento, ¿sí? En caso de haber desvíos, por ejemplo, si queremos un índice de elasticidad menor al 25%, por ejemplo, vamos a tener que ver cuándo el equipo estuvo funcionando bien, o como nosotros creemos que estuvo funcionando bien, para producir ese índice de elasticidad menor, ¿sí? Entonces, esto solamente lo va a posibilitar hacer un análisis de la información que tenemos recabada en esta base de datos, ¿sí? Si tenemos desvío, vamos a poder hacer modificaciones en las variables del proceso, buscando mejorar la producción en cuanto a ese parámetro de calidad que queremos mejorar, ¿sí? Y toda esa información se carga en la base de datos, ¿sí? Para, bueno, volver a iniciar el proceso, ¿no?, de carga. Se sigue cargando información, se va buscando un punto óptimo en los equipos para que produzcan el material como desean.
Estuvimos trabajando un poco en desarrollar la base de datos. Como pueden ver, desarrollamos un formulario para el ingreso de información, del seteo de los equipos, por ejemplo, de la muestra que se tomó, del material que se está trabajando, del tamaño de las arandas en ese momento, por ejemplo, la trituradora terciaria, cómo estaba seteada, si estaba seteada con un CSS de tantos milímetros, close setting, ¿no? Si estaba con otro setting distinto, otra velocidad de giro del eje distinta. Lo mismo con la trituradora secundaria y primaria, porque todas en realidad van a afectar al material que estamos obteniendo, ¿sí? La velocidad de los alimentadores. Bueno, todo eso se va a cargar en la base de datos y después se va a analizar. ¿Cómo estamos analizándolo? Por ejemplo, con diagramas de Pareto o con gráficas de control para la granulometría, ¿sí? Además de esto, estamos utilizando segregación para poder ver, por ejemplo, en distintas fechas que se estuvo teniendo, o en distintas plantas, o en distinto tamaño de material, para hacer foco en distintos puntos del proceso en búsqueda de desvíos, ¿no? Bueno, y estos son algunos de los resultados que estamos obteniendo a priori, ¿no? Porque todavía falta cargar mucha más información en la base de datos, todavía está en proceso esto. Pero bueno, para que tengan una idea de los gráficos que obtenemos, por ejemplo, para partículas elongadas, se hizo un análisis en cómo afecta el close eye setting del equipo terciario, ¿sí? a la elongación de las partículas, ¿sí? El ejemplo, como van a ver después con las partículas rasposas, se está haciendo para, si queremos una planta que produzca con una elongación menor al 15%, por ejemplo, bueno, nos va a saltar de que un setting, por ejemplo, un close eye setting de 23 milímetros o 27 milímetros, todas esas veces nos trajo problemas, o sea, y en este caso el setting de 23 milímetros produjo la mayor cantidad de fuera de límite en cuanto a índice de elongación. Como vamos a ver más adelante, en cambio un índice de elongación más holgado, del 25%, se sigue manteniendo esta setting de 23 milímetros como problemático, pero ya hay menos cantidad de problemáticos, ¿no? De setting problemático. Bueno, lo mismo ocurre acá con el índice de lajas. Si queremos ajustar el índice de lajas, vamos a notar de que muchos de setting nos están dando problemas en la teoría de trituradora terciaria, por ejemplo. Pero si hacemos precisamos que la planta produzca con un índice de elasticidad del 25%, como el pliego de especificaciones técnicas de vialidad nacional permite, ¿sí? Para una capa de rodamiento del 25%, menor o igual al 25%, bueno, vemos que los que superaron este 25% son solamente dos settings, el de 19 milímetros y el de 29 milímetros para la trituradora terciaria, ¿sí? Entonces, bueno, ahí ya nos permite ver quizás que estos equipos funcionando con este close eye setting no sean lo más recomendable y vayamos por otras medidas que no nos dieran problemas. Pero bueno, esto todo hay que hacerlo comparativamente, ver si esto es así, hacer pruebas, verificar que esto sea correcto, y esto también va a ser mucho más certero cuanto más ensayos hagamos y más se complemente esta base de datos. Y por último, otro de los gráficos que hicimos, que fue interesante porque, como pueden ver acá, este es el stockpile que forma la trituradora primaria en la planta, ¿sí? Acá lo ven revertido, se denomina cuando está así, cuando se está cayendo para el interior, ¿sí? Y acá está completamente lleno, ¿sí?
Este acopio que forma la primaria, bueno, puede pasar por estas etapas, revertido, lleno, en un estado medio, eh, ya más bajo que esto quizás. Entonces, todo eso lo fuimos anotando con valores que fueron tomados en plano, ¿sí? Y podemos ver, haciendo un análisis similar al anterior, ¿sí? Para un índice de la viscosidad que supere el 25%, vamos a encontrar que la mayor cantidad de muestras que fueron tomadas y dieron un índice de la viscosidad mayor al 25%, se concentra en cuando ¿cómo se dice? El stockpiling se encontraba revertido. Pero bueno, hay que seguir la investigación, hay que ver si tomando más datos esto sigue pasando. Pero como pueden ver acá, comparativamente, en las veces que se tomó las muestras, eh, en realidad, de todas las veces que se tomó muestras, de todo lo que tenemos anotado en la base de datos, el revertido se encontró solamente el 17% de las veces. Así que puede tener una gran influencia esto, ¿sí? El material que está ingresando, que quizás entra en esta posición, ingresa mucho material fino, por ejemplo, hay posibilidades, y eso haga que toda la etapa de trituración que viene de la primaria, la secundaria y la terciaria, ya arrastre un problema de antemano, ¿sí? Así que bueno, nada, con esto creo que ya es la última. Sí. Bueno, Ahí finalizamos. bueno, Demian, muchísimas gracias por la disposición, por la presentación, excelente. No, gracias a ustedes. El recorrido de del proceso de los agregados es realmente enorme, no solamente que nos llega al corralón, digamos, así que está Sí, sí. bueno ver todo el trabajo que hay ahí atrás y toda la ingeniería, digamos, ¿no? Sí. A ver, espera que dejo de compartir si querés también. Dale. Ahí te leo. Si hay preguntas, no sé. Sí, estaba viendo que hay un par de preguntas. A ver si las podemos responder. De Adrián Sáez. Sí. Pregunta, ¿hoy las empresas están incorporando zarandas tipo... Ah, bueno, no es una pregunta, creo que es más una información. Hoy las Ah, sí. empresas están incorporando zarandas tipo Power Screen autopropulsadas de alto rendimiento. Eh, Nehuen Padín pregunta, ¿qué vida útil suelen tener las muelas? Me parece que estaba consultando en 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 la las filmina filminas esa de que le... mandíbulas, me Sí. parece. Bueno, como vimos, va a depender del material que se esté tratando, ¿no? Eh, Como vimos en esa filmina del índice de abrasión, va a tener mucho que ver el índice de abrasión de la roca, cuánto va a durar la muela, ¿sí? Eh, Bien. Así que bueno, más que nada eso. Bien, perfecto. Ramón Almirón pregunta, ¿qué pasa si en una cantera no tienen los impactores y necesitas corregir la plajosidad? Bueno, está buena la pregunta porque se complica. Eso es justamente lo que queremos buscar un poco con la tesis, ¿no? Eh, Generalmente la trituradora de conos nos va a entregar una mala calidad de material. Lo que pasa es que depende de las condiciones con que se esté usando, va a ser el material que va a dar. Como veíamos antes, una distribución continua con una tolva antes de la trituradora va a mejorar mucho el flujo de material dentro de la trituradora y el material que se obtenga. Perfecto, clarísimo. Bueno, algunas felicitaciones por la presentación. Y Bruno Ramírez te pregunta, ¿cómo se puede evitar el exceso de finos en la producción de arenas chancadas? ¿Qué equipos recomiendas? Bueno, el exceso de fino. En principio, como vimos, el uso de zarandas o alimentadores tipo Griffith van a favorecer que, que ingresen menos finos, ¿sí? al circuito. Después la trituradora de impactos va a producir en gran medida finos, ¿sí? A pesar de corregir la forma del material, va a producir más finos que otras trituradoras.
Y bueno, también el fino, imagínate que se produce por el desgaste de las piedras, o sea, el roce entre piedras, cuando la trituradora quizás no está produciendo la compresión netamente, hace que la piedra se dirija hacia arriba, entre mandíbulas, y se produzca desgaste, que eso produce más finos, ¿sí? Entonces, bueno, todo eso es lo que hay que ir ajustando como para que se produzca menos desgaste y ahí se produzca menos fino. Clarísimo, clarísimo. Bueno, no hay una pregunta más, también de Ramón Almirón. ¿Recomienda volver a retriturar, por ejemplo, un tamaño 10-30 o en ese caso va a salir muy lajosa? En realidad, quizás esa respuesta no sé si Depende. la puedo dar, pues depende de todo, depende del equipo que se esté utilizando. Quizás sí, volverla a ingresar al circuito de trituración mejore, pero si la máquina ya está funcionando mal, probablemente vuelva a entregar producto lajoso. Claro, Entonces, quizás esa no sería la corrección, sino ver cómo está funcionando la máquina o si es la máquina adecuada para, ese, para esa piedra. ok, excelente, perfecto. Bueno, no sé si hay alguna duda más, alguna consulta, alguien si quiere abrir el micrófono y consultar. Pregunta Polvo el... de herida. Sí, sí, no lo quise agregar en realidad por tiempo más que nada. Pero sí, quizás ahí el tema de la limpieza, se puede poner en la explicación un poco. Eh, Hay equipos de lavado, que se puede obtener después también filler a partir del equipo de lavado. Eh, Quizás da eh, para otra clase, pero sí, hay equipos de lavado y va a mejorar mucho el tema del polvo adherido que tienen las rocas cuando se va a comercializar ese material, ¿sí? No sé si no sé qué hablar. Ahí Gerardo, ¿cómo se materializa el control de calidad en cinta y en planta? Nos pregunta Gerardo. Gerardo, te referí, Gerardo, al tema de cómo se hace para tomar la muestra, digamos, de la cinta. Claro, por ejemplo, como es un sistema dinámico, ¿cómo haces para tomar Bueno, claro, entre las distintas trituraciones, sí, la ver en muestra, digamos. realidad qué produce cada trituración y después en forma global, cómo recomendás que se necesita para hacer el control de calidad en la planta? Bueno, en principio para tomar, está buena la pregunta, porque es bastante complicado. Eh, Generalmente requiere paradas de máquina tomar, si no tenemos un muestrador, no puse fotos, tendría que haber puesto. Tomar muestra en cinta es complejo, o sea, requiere paradas de máquina, y paradas de máquina también implica un costo importante y va a verse reflejado después eh, en la rentabilidad de la planta, ¿sí? Así que queremos evitar esos costos extras y se utilizan mostradores, por ejemplo. Son equipos que es como una rueda que gira con el mismo movimiento de la cinta y va distribuyendo el material hacia el costado para poder tomarlo, ¿sí? Eh, Eso evitaría la necesidad de tener que parar la planta. Pero bueno, por ejemplo, en la planta donde tuve la posibilidad de ir a hacer la tesis, es complicado ponerlo en práctica. Son equipos que hay que ajustarlos, bueno, es un poco más complicado. Y después, con respecto a lo del control de calidad, no sé si respondo con esto, pero avísame, Gerardo, cualquier cosa. Pero como vimos, necesitamos hacer, más que nada, tener una buena trazabilidad de lo que estamos produciendo, ¿sí? Realizar ensayos con una frecuencia, no sé, determinada, por ejemplo, índice de Lajas, Los Ángeles, no sé, angularidad, por ejemplo, que tampoco logré en esta línea. Eh, Esos ensayos, si se pueden llevar a cabo en planta, se deberían tomar con cierta frecuencia, que se puede tomar, por ejemplo,
como referencia a lo que establece el estudio de especificaciones técnicas de habilidad nacional, y bueno, y llevar un control en base a esos ensayos. En cuanto a granulometría, con un control con gráficas de control, podemos ver cuando una cierta fracción del tamaño se sale de las medidas que estamos requiriendo. No sé si era eso, Gerardo. Sí, gracias. Bueno, no sé si hay alguna consulta más, si no, le volvemos a agradecer a Demian la exposición. El cuestionario se los vamos a estar enviando en breve, ¿sí? Sí. Todavía no lo tenemos, así que ni bien lo tengamos, se los vamos a pasar por el grupo, por mail, de alguna forma les va a llegar para que lo puedan completar. Y también en breve, ni bien esté subida la clase, se la vamos a pasar por el grupo, así también les queda. De todas formas, va a quedar subida al canal del LEMAC para que la puedan ver cuando quieran, cuando dispongan. Así que eso es todo por hoy. Y nos vamos a estar reencontrando la semana que viene en el mismo horario. Bueno, muchas gracias.